Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy, que va a ser básicamente la continuación de la clase anterior. Entonces, nosotros habíamos hablado específicamente de glucólisis. ¿Qué era la glucólisis? La formación de piruvato a partir de glucosa, es decir, íbamos a recorrer todo este camino que está aquí hasta formar por último 2 piruvatos. ¿Por qué se obtenían 2 piruvatos? Porque en una parte de este proceso, una molécula que tenía 6 carbonos se va a dividir en 2 moléculas que van a tener 3 carbonos cada una. ¿De acuerdo? Después esta de aquí se va a transformar en la que está al lado porque esa es la que tiene que seguir obviamente la ruta. Y así van a seguir las 2 moléculas hasta transformarse básicamente en piruvatos. Ahora, cuando nosotros hablamos específicamente de la gluconeogénesis, hablamos de que es una glicólisis pero invertida. Y ya vamos a ver que es relativamente igual, solo que cambia en 3 procesos, que ya vamos a ver cuáles son. Ahora, ¿cuándo se produce esta gluconeogénesis? Es decir, este proceso de acá. La gluconeogénesis se va a producir cuando nosotros tenemos un caso importante de hipoglicemia o hipoglucemia. ¿A qué hace referencia la hipoglucemia, chicos? Es cuando los niveles de glucosa en sangre, primero, glicemia significa glucosa en sangre o azúcar en sangre. Por lo general, ustedes si tienen algún pariente que sea diabético van a ver que tiene uno de estos medidores de glucosa electrónicos y tienen que medirse cada cierto tiempo la glucosa, o si se sienten mal, se miden la glucosa. Funciona con unas tirillas, con un aparatito y una gotita de sangre. Ahora, nosotros cuando decimos que es hipoglicemia, hipoglicemia nos estamos refiriendo cuando los niveles de glucosa bajan por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro. Es la manera correcta en la que se mide la glucosa. Miligramos sobre decilitro, ¿de acuerdo? Así es como medimos, es como cuando decimos kilos o cuando decimos libras, cosas así. En el caso de los niveles de cualquier cosa en sangre se miden miligramos sobre decilitro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos en ayuno, en un ayuno prolongado, las primeras 12 horas nuestro cuerpo en el hígado va a activar un proceso que se llama glucogenólisis. ¿A qué nos referimos con glucogenólisis? A la lisis o a la destrucción del glucógeno. ¿Pero qué es el glucógeno? Cuando nosotros comemos demasiadas calorías, demasiado carbohidrato o demasiados azúcares, nuestro cuerpo no necesita todo eso. Claro, a menos que estemos haciendo ejercicio y estemos acostumbrados a ese ritmo de vida. No sé si ustedes han visto el anime de Death Note, el libro de la muerte. Hay un mancito ahí que se la pasa comiendo dulces, pero es porque supuestamente ocupa todas esas calorías pensando y porque es un megagenio y todo lo demás. Bueno, realmente sí es así. Si nosotros ocupamos toda esa energía a lo largo del día, no necesitaríamos obviamente almacenar esta energía en forma de glucógeno dentro de nuestro cuerpo, específicamente en un órgano que es el hígado, ya para ocuparla después. Pero los momentos en los que nosotros estamos en hipoglicemia, es decir, no hemos comido, nuestro cuerpo activa este mecanismo, pero solo durante 12 horas. ¿De acuerdo? ¿Quién desencadena este mecanismo? El glucagón, que es una hormona pancreática, como ya la habíamos visto, ¿ya? Y también la epinefrina. Estos dos van a actuar sobre el hígado para que empiece a realizar la glucogenólisis. Pero ¿qué es lo que sucede después de estas 12 horas? Estas reservas ya se acaban, ya no se puede ocupar más porque ya no hay, se acabó. Entonces, a partir de las 12 horas de ayuno en adelante, nuestro cuerpo va a entrar en un proceso que se denomina gluconeogénesis, que básicamente se va a producir un 90% en el hígado y un 10% en el riñón. Este del riñón no lo vamos a tomar en cuenta porque es lo mismo, pero solo es un 10%, ¿de acuerdo? Entonces vamos a concentrarnos en lo más importante, que sería un proceso que se realiza en su mayoría en el hígado. Estamos hablando de un 90%. Tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis ya van a ser inhibidas por la presencia de otra hormona, por la insulina. ¿Qué significa que sean inhibidas? Es decir, que la insulina, al estar presente, ya nosotros ingerimos algo. Es decir, la insulina, al ser un transportador de glucosa, es decir, hace que dentro de nuestras células la glucosa esté en sangre, está aquí afuera, toda bonita, ¿de acuerdo? Y entra dentro de nuestra célula. Pero ¿qué es lo que se necesita para que entre esta glucosa a la célula?
tener una hormona transportadora. Esta de aquí es la insulina. ¿De acuerdo? Esta insulina es la que va a hacer que la glucosa entre de la sangre a la célula para poder iniciar la glucólisis. ¿De acuerdo? Pero si no tenemos esta hormona, obviamente el cuerpo entra en este proceso. ¿De acuerdo? Porque obviamente el ya tener insulina en la sangre quiere decir que nosotros ya nos comimos algo, o sea, ya nos estábamos desmayando y como que se nos bajó el azúcar y nos metimos un caramelo a la boca, nos tomamos una gaseosa o lo que sea. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de que las personas por lo general en la calle, en el transporte público, se estén desmayando y toda la gente dice, uy, se le bajó la presión, démosle un caramelo. No es específicamente se le bajó la presión, está mal dicho. ¿De acuerdo? Es que se le bajó la glucosa. Por eso le meten un caramelo a la boca, lo que es contraproducente, ya que es mejor darle bebidas azucaradas a sorbitos. Es decir, si ustedes tienen una gaseosa, darle con la tapita de poco en poco, porque cuando nuestro cuerpo está en hipoglucemia, lo que va a hacer es tomar directamente el azúcar de los alimentos. ¿Y cómo lo hace? Desde la boca. Nosotros tenemos una barrera que es muy muy delgadita bajo la lengua, ya que se empiezan a absorber todas estas glucosas directamente a la sangre. Pero ¿por qué se absorben directamente a la sangre cuando nosotros estamos en casos de hipoglucemia? Porque tenemos órganos que básicamente van a tomar la glucosa, van a necesitar de glucosa directamente para poder trabajar. Pero bien, ahora, ¿qué significa gluconeogénesis? Gluco viene de glucosa, neo de nuevo y génesis de formación, es decir, la formación de nueva glucosa. Esta glucosa que se va a formar va a venir específicamente de aminoácidos glucogénicos y sustratos no glucosídicos, es decir, compuestos que no van a derivar específicamente de la glucosa en particular. ¿Y cuáles son estos sustratos no glucosídicos? Van a venir de los triglicéridos, es decir, de las grasas, van a venir de los aceites, de otra vía totalmente diferente. Y también van a venir de la vía del lactato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En la vía del lactato es una vía anaeróbica, es una vía en la que se produce energía, pero muy muy poquita cuando nos está faltando oxígeno. ¿De acuerdo? Mientras que los aminoácidos glucogénicos van a ser todos los aminoácidos que existen en nuestro cuerpo, con excepción de dos, la lisina y la leucina. Estos no van, pese a ser aminoácidos, chicos, no van a ser capaces de producir glucosa porque no cuentan con el número de carbonos necesarios. Todos sabemos que la glucosa, la fórmula de la glucosa es C6H12 o 6, es decir, que necesita 12 carbonos para poder formarse, sea 3 de una vía y 3 de otra para poder unirse y formar esta molécula en particular con un carbono número de 6. Pero estos dos aminoácidos no cuentan con los carbonos necesarios como para formar una glucosa. Es por eso que son las únicas excepciones de aminoácidos en los que no van a poder utilizarse para poder formar glucosa. Ahora bien, la gluconeogénesis, si bien es cierto, hablamos de la formación de nueva glucosa, esta glucosa que se va a formar es indispensable para algunas estructuras de nuestro cuerpo, como lo es el sistema nervioso central, los eritrocitos y los músculos. ¿Por qué? Porque ellos, por lo general, utilizan la glucosa directamente, no la transforman en otra cosa, sino que la toman directamente para poder obtener energía, de acuerdo, directamente, sin la necesidad de que pase por las mitocondrias. Uno de los ejemplos más claros es los eritrocitos que no tienen mitocondrias. Es decir, no tienen este proceso en el que se va a formar gran cantidad de ATP para poder trabajar. Entonces los eritrocitos toman la glucosa directamente de los carbohidratos que nosotros consumimos y lo utilizan para poder formar energía. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces esa es la importancia de la glucosa en nuestro cuerpo. Si nosotros entramos en un estado de hipoglicemia, pues obviamente se va a apagar primerito el sistema nervioso central, se va a poner medio tonto y de ahí que nos andamos desmayando, andamos con sueño, andamos bostezando y no podemos realizar las otras funciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta gluconeogénesis? El primer objetivo va a ser mantener los niveles normales de glucosa para que nuestro cuerpo pueda trabajar. Y esta gluconeogénesis va a depender de la dieta. Es decir, si nosotros consumimos alta cantidad de hidratos de carbono,
la gluconeogénesis va a estar disminuida. Ojo chicos, no es cosa que este proceso mientras nosotros estemos comiendo no va a suceder. Sí sucede, solo que en menor cantidad. Por otra parte, cuando tenemos una dieta que es baja en carbohidratos, es decir, no comemos harinas, no comemos arroz, ni ningún carbohidrato en particular y le reducimos el azúcar, este proceso va a estar aumentado. ¿De acuerdo? Porque no vamos a tener cantidades suficientes de azúcar. Y de ahí la importancia de que las personas empiezan a bajar de peso porque su cuerpo entra en otro tipo de metabolismo en el que ya no empieza a quemar grasas. Y de ahí la importancia de que cuando tú haces dieta y le bajas a todos los carbohidratos, le bajas al azúcar, básicamente tú estás creando un déficit calórico que va a ser compensado por tu cuerpo al quemar grasas para obtener energía, y ahí es lo que las personas empiezan a bajar de peso. Esto no sucede en las personas que tienen metabolismos acelerados porque básicamente todo lo que entra se consume. Ahora bien, vamos a aclarar esta parte de aquí que es importante. ¿Por qué es importante? Porque si bien es cierto decimos que la gluconeogénesis es una glucólisis pero al revés, si la glucólisis decimos que la glucosa se destruye para formar estos piruvatos de aquí, en este caso de la gluconeogénesis vamos a ir de aquí para arriba hasta llegar a formar glucosa. Pero difiere en 3 pasos. Nosotros habíamos dicho que la glucólisis va a tener 10 reacciones enzimáticas y siempre les he enumerado así. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver que es un proceso pero al revés. Entonces, aquí, en el proceso en el que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, ya no va a ser reversible. Es decir, no vamos a poder utilizar la enzima hexoquinasa para poder transformarla de glucosa 6-fosfato otra vez a glucosa, por lo que se requiere de otra enzima que ya vamos a ver. Lo mismo sucede en esta parte de aquí en la que la fructosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. No vamos a poder utilizar tampoco la fosfofructoquinasa 1 y vamos a tener que utilizar otra enzima. Y lo mismo en la transformación del fosfenolpiruvato a piruvato, no vamos a poder utilizar la piruvatoquinasa porque estas 3 reacciones son irreversibles. Dentro de estos procesos de glicólisis, estas 3 reacciones van a ser irreversibles. Todas las demás van a ser reversibles, así que van a ser exactamente lo mismo, como les había explicado en la clase anterior. Ahora bien, empecemos chicos. Este piruvato que nosotros vamos a tener aquí no va a venir de la glucólisis, ¿de acuerdo? Si bien es cierto vamos a tener 2, al no tener ya glucosa con la que trabajar, este piruvato va a venir de las otras vías. Va a venir específicamente de los triglicéridos, va a venir de la vía del lactato, va a venir de otras vías. Pero por el momento vamos a mantener el mismo concepto de que vamos a obtener 2 piruvatos, uno de aquí y otro de acá, porque van a ser los últimos. Es decir, cuando ya se acabó la glucosa, se formaron los 2 piruvatos y tiene que regresar, ¿de acuerdo? Y nos vamos a quedar con esos 2, punto. Que vienen obviamente de la glicólisis. Ahora, estos piruvatos no pueden transformarse directamente en fosfenolpiruvato, es decir, este proceso de aquí no lo pueden realizar, pasar de aquí a acá, no. Este piruvato necesariamente tiene que transformarse en otro producto que se denomina oxalacetato para poder entrar a formar fosfenolpiruvato, ¿de acuerdo? Y este proceso va a suceder en la matriz mitocondrial. Cuando el piruvato entra a la matriz mitocondrial, aquí, cuando el piruvato entra en la matriz mitocondrial, puede tener 2 caminos. Si tenemos cantidades suficientes de glucosa, por un proceso que ya vamos a ver cuál es, se va a transformar en acetilcoenzima A y esta a su vez va a entrar al ciclo de Krebs. Pare de contar. Eso es lo que estamos nosotros haciendo en estos momentos, si tenemos un sándwich en la boca, si hemos comido, lo que sea. Pero cuando nosotros tenemos déficit de glucosa, este piruvato al entrar a la matriz mitocondrial se va a transformar en oxalacetato. Por eso les puse aquí oxalacetato en casos de hipoglicemia. Ahora bien, este piruvato ya se va a transformar en oxalacetato, pero este oxalacetato es mitocondrial porque estamos dentro de la mitocondria, por una enzima que es la piruvato carboxilasa, y
vamos a utilizar un ATP, es decir, va a venir un ATP y se va a transformar en ADP. Mucho ojo con todos estos ATPs, ADPs que vamos a utilizar. Ahora, este oxalacetato no puede salir directamente al citoplasma para poder transformarse para empezar a subir la vía de la glicólisis. Entonces, para que este pueda salir, lo que hace es transformarse en otra molécula que es el malato. ¿Al hacer qué? Al incorporar hidrógenos en su fórmula por medio de la malato deshidrogenasa, es decir, viene un NAD cargado obviamente con sus hidrógenos, con energía. Recordemos que estas moléculas son moléculas de alto contenido energético, moléculas que transportan electrones, moléculas que dentro de su estructura están guardando energía, ¿de acuerdo? Entonces viene, deja los hidrógenos y queda un NAD libre. Es decir, este NAD es una molécula transportadora de energía, pero que está apagada, no está cargada con electrones, no está cargada con hidrógeno, no está cargada con nada, está vacía. ¿De acuerdo? En la clase anterior también habíamos visto que así es su forma activa y así es su forma inactiva. Ahora, este malato sí es capaz de atravesar estas dos barreras mitocondriales, es decir, las crestas mitocondriales o también la membrana interna, la membrana externa, a través del transportador de malato y sale al citoplasma. En el momento en el que sale al citoplasma, otra enzima que se llama igual, que es la malato deshidrogenasa, pero que se encuentra flotando libremente en el citosol, viene y lo que va a hacer es retirar estos hidrógenos. Aquí los pusimos y acá en cambio los sacamos, es decir, viene una molécula transportadora de energía, se lleva los hidrógenos y se carga, es decir, queda transformada en su forma activa, que ya veremos después para qué nos sirve. ¿De acuerdo? Y así se ha transformado en un oxalacetato citoplasmático o citosólico, cualquiera de estos dos nombres. Y este sí es el que va a poder empezar a subir la vía. ¿De acuerdo? Como dato extra, chicos, el piruvato carboxilasa, esta enzima, se lo considera como una enzima ABC. ¿Por qué? Porque utiliza ATP, que lo tenemos aquí, utiliza B, que es biotina, y utiliza C, CO2. Es decir, aquí también se va a estar liberando CO2 en toda esta transformación, y también va a ocupar biotina, que viene parte del complejo B. Entonces, ahora sí, chicos, empieza todo el proceso de ascensión. Es decir, empieza a subir completamente, ¿ya? Toda la vía de la glicólisis, pero al revés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí nosotros, chicos? Vamos a ver que este oxalacetato, ¿de acuerdo? Este oxalacetato de aquí, entonces, chicos, este oxalacetato va a empezar a subir por la vía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿recuerdan que habíamos visto el primer cambio que se daba entre oxalacetato a fosfenolpiruvato? Esta era una de los lugares en los que cambiaba totalmente la estructura de la enzima que iba a actuar. Entonces, en este momento nosotros lo que vamos a utilizar es la fosfenolpiruvato carboxilasa, también conocida como PEP carboxiquinasa. ¿Por qué se la denomina PEP? P por fósforo, obviamente por el fósforo que tiene aquí, E por el enol que tiene acá, y P por el piruvato. La enzima PEP, ¿de acuerdo? Entonces, esta, ¿qué es lo que va a hacer? Una, va a sacar CO2. Otra, va a incorporar un fósforo inorgánico dentro de la molécula, ocupando un GTP, ¿de acuerdo? Y uno dirá, ¿qué es este GTP? ¿De dónde salió? ¿Por qué no eran los ATPs? Es lo mismo, chicos, por eso les puse, fíjense en los cuadritos que yo les pongo aquí, está totalmente explicado la diapositiva, en el caso de que ustedes no me lleguen a entender lo que yo les estoy diciendo. Entonces, el ATP es igual,
al GTP, ¿ya? Es igual al GTP, simplemente que dentro de su grupo, dentro de su formación, no tiene una purina adenina, que sería para formar el ATP de adenosin trifosfato, es decir, tiene un grupo de adenina. En lugar de un grupo adenina, tiene un grupo de guanina, y por eso se denomina GTP, que es guanin trifosfato, para formar GDP, que sería guanin difosfato. La cantidad de fosfatos es igual, lo único que varía es este di, este tri, y que obviamente el grupo de la purina no es una adenina, sino es una guanina. Nada más, chicos, así que no se asusten por ver GTP en lugar de ATP. Es totalmente igual, funciona igual, también tiene la misma carga de electrones igualita. Lo único que cambia es ese grupo en particular. ¿De acuerdo? Entonces este es el primer cambio que nosotros vamos a ver dentro de las moléculas. Ahora, una vez que ya tenemos formado el fosfoenol piruvato, chicos, sigue la misma vía de la glucólisis para arriba, totalmente idéntica, con los mismos cambios, pero vamos a hacer también un recorderis para que no se me vayan perdiendo. Entonces, les he puesto también los números aquí de las reacciones para que ustedes se guíen, obviamente, con las clases anteriores que nosotros tenemos de ese dibujo grandote ahí, con la vía para abajo y también para que la puedan ver al revés. Entonces, el fosfoenol piruvato se va a transformar en glicerato 2-fosfato, metiendo agua por medio de una enzima que es la enolasa. Esta enolasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incorporar agua a esta molécula, ¿ya? Al fosfoenol piruvato le va a poner agua y se va a transformar en glicerato 2-fosfato. Este glicerato 2-fosfato también se lo conoce con el nombre de glicerato 2-fosfoglicerato. Este es el otro nombre que tiene el glicerato 2-fosfato. Les he puesto también los nombres con los que se encuentran en varias bibliografías, por si ustedes quieren obviamente ir a leer un poco más, y en los libros se van a encontrar o bien con este nombre de aquí o con los nombres que les pongo en los cuadros de acá. Ahora, este glicerato 2-fosfato se va a transformar en glicerato 3-fosfato por medio de una fosfoglicerato mutasa. Habíamos dicho que esta palabrita de mutasa, lo único que hace es dejarle la molécula con la misma cantidad de enlaces, con la misma cantidad de elementos, pero va a intercambiar algo. Es más o menos como que si se sacaran la cabeza y se pusieran en la cadera, o si se sacaran la mano derecha y se pusieran en la izquierda, y viceversa. Entonces lo que va a hacer aquí es cambiar el lugar del fosfato, del grupo fosfato, en el lugar del grupo hidroxilo, y el grupo hidroxilo lo va a poner en el grupo fosfato, es decir, va a ser este cambio de aquí, ¿de acuerdo? En la octava reacción. Ahora bien, cuando nosotros pasamos de glicerato 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a invertir una molécula de ATP otra vez, ¿de acuerdo? Recuerden que en la reacción anterior era un GTP, en este momento es un ATP, por medio de la enzima fosfoglicerato quinasa. ¿Qué es lo que va a hacer la fosfoglicerato quinasa? ¿De acuerdo? Le aumenta un fósforo, ya, al 3-fosfoglicerato en el carbono 1. ¿De acuerdo? Es decir, ¿se acuerdan que estos números habíamos dicho que representa el carbono en el que se encuentra el fosfato? Va a ser exactamente lo mismo, solo que aquí se va a aumentar este. Es decir, ya no vamos a tener un fósforo en el carbono 3, sino que también vamos a tener un fósforo en el carbono número 1. Y al tener dos fósforos, obviamente se va a convertir en bifosfoglicerato. Nada más. Obviamente, este fósforo se va a obtener al sacarle uno de los grupos fosfatos que tiene el ATP y lo va a incorporar a la molécula, y obviamente este ATP va a quedar transformado en ADP al perder uno de sus grupos fosfato. Es decir, pasa de tener 3 a tener solo 2, y el fosfato que sale de aquí liberado se va a incorporar a la fórmula del 1,3-bifosfoglicerato.
Continuemos, chicos. Al tener ya el 1,3-bifosfoglicerato, vamos a tener que transformarlo en gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar, ya va a sufrir esta transformación debido a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Veamos que los nombres de las enzimas en este caso, pese a ser deshidrogenasas, pueden meter hidrógenos o sacar hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta enzima? Va a venir un NAD cargado obviamente con su energía, también conocido como NADH. ¿Sí? Pueden encontrarlo con este nombre como tal o simplemente así. Mientras que cuando no está cargado de energía o no tiene, no tiene electrones ni tampoco tiene hidrógenos, ya pueden encontrarlo simplemente como NAD+, punto. Entonces, viene este NAD, deja los hidrógenos a esta molécula y se va descargado, se va en su forma inactiva y también va a sacar un fósforo inorgánico. ¿De acuerdo? Vemos que dentro de la molécula pasamos de tener un 3 y un 1 a solo tener el 3, es decir, este fosfato se pierde, ya no tenemos bifosfato sino tenemos solo fosfato. Entonces este de aquí quiere decir que se fue, ya no hay ningún fósforo en el carbono 1, por lo tanto este sale. Ojo, no digo que sale el carbono, chicos, sale solo el fósforo inorgánico. ¿De acuerdo? En este caso, como el fósforo no va a ser tomado por un ADP, pongamos aquí el ejemplo, que este fósforo inorgánico no se una a un ADP para formar un ATP, ¿de acuerdo? Para formar un ATP, como no se une a esta molécula, es decir, esto de aquí no pasa y simplemente este fósforo queda libre en el citoplasma, se va a unir a un grupo OH o lo mismo a un grupo hidroxilo y va a quedar así, flotando por ahí en el citoplasma, y a eso se lo conoce como un fósforo inorgánico. Y de aquí salen los chicos, los fósforos inorgánicos que encontramos en las otras reacciones. Por eso les digo, todas las reacciones están sucediendo en mayor o menor cantidad simultáneamente. Solo que nosotros, obviamente, por motivos didácticos, los vamos a estudiar por separado, pero en realidad están sucediendo todas al mismo tiempo. Bien, entonces, chicos, para pasar del gliceraldehído 3-fosfato, recordemos que este gliceraldehído 3-fosfato tiene que unirse a otra molécula que es la hidroxiacetona. Pero esta hidroxiacetona no es directamente hidroxiacetona. Si nosotros recordamos que nosotros tenemos dos piruvatos, es decir, nosotros vamos a tener un gliceraldehído 3-fosfato que va a venir de uno de esos piruvatos y vamos a tener también el otro gliceraldehído 3-fosfato que viene de el otro piruvato. Entonces, uno de estos dos va a tomar la vía de convertirse en hidroxiacetona por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa. ¿Para qué? Para que éstas puedan unirse cada uno con sus 3 carbonos y formar la fructosa 1,6-bifosfato por medio de una aldolasa. Todo el proceso está resumido básicamente aquí, chicos, en estos cuadritos de aquí. Entonces, tenemos un gliceraldehído 3-fosfato de uno de los oxalacetatos y obviamente uno de los oxalacetatos va a venir de su respectivo piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Al encontrarse con en hipoglicemia, ya no se produce la glucólisis, por lo tanto, los piruvatos no vienen de la vía de la glicólisis, lo que les había dicho. ¿De dónde van a venir estos piruvatos, chicos? Estos piruvatos, primerito de donde van a venir va a ser del glicerol 3-fosfato, es decir, de los lípidos. ¿De acuerdo? Es una ruta grasa. Es decir, cuando nosotros estamos en hipoglicemia, ese piruvato va a empezar a transformarse en piruvato como tal, pero desde las grasas. De entrada, lo primerito que empezamos a quemar cuando no hemos comido, vamos a empezar a quemar grasas. Es por eso que les decía que esos piruvatos que vienen de la glicólisis, ya esos dos que quedan al último, son los últimos en entrar porque ustedes ya no tienen glucosa de dónde más sacar y empiezan a venir el piruvato de otros lados. En este caso viene del glicerol 3-fosfato, es decir, de las grasas, de los lípidos. La segunda vía tiene
la alanina, ¿de acuerdo? Que son aminoácidos glucogénicos, y por último va a empezar a llegar del lactato, esa parte en la que ya nos desmayamos y nos pusimos blancos así de lo pálidos que estamos, es porque no nos está funcionando nada. En este caso ya viene ese piruvato, así sea poquita la energía que viene, que ya vamos a ver que se lo conoce como el ciclo de Cori, ¿de acuerdo? Es poquita la energía que tenemos, pero es lo suficiente como para mantenernos vivos, como para que lleguemos a un hospital o para que la ayuda llegue. Entonces son mecanismos de defensa. Entonces ese piruvato con el que nosotros vamos a estar trabajando de entrada va a venir de estas tres vías: de grasas, de aminoácidos y también del lactato. Entonces chicos, tiene que quedar bastante claro que los piruvatos con los que vamos a trabajar en la gluconeogénesis no vienen de la glicólisis, vienen específicamente de otras rutas. ¿De dónde? De las grasas, de los aminoácidos y de la vía anaeróbica del lactato. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, sigamos. Esta fructosa 1,6 difosfato, esta glucosa 1,6 difosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. ¿Por medio de qué? Si ustedes vemos otra vez la misma, iba a decir la misma vaina, pero mejor no. Tenemos dos fósforos, uno en el carbono 6 y otro en el carbono 1. Lo que hemos hecho aquí es sacar el fósforo, y este tampoco se va a unir a ningún ADP para formar ATP, así que queda como fósforo inorgánico. Y simplemente nos quedamos con un fósforo en el carbono 6, que es el que nosotros estamos manteniendo aquí. Y así formamos la fructosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la enzima que va a trabajar aquí? La fructosa 1,6-difosfato, fosfatasa 1. También la pueden encontrar en otros libros o en algunas bibliografías como la fructosa 1,6-difosfato, que puede ser representado con esta letra P mayúscula, fosfatasa 1. Lo único que hace esta enzima es incorporar agua y sacar obviamente este fósforo, que al no unirse con el ATP va a quedar como un fósforo inorgánico, ya que va a estar flotando en el citoplasma y se va a unir a un grupo hidroxilo más adelante para que quede un poco más estable. Ahora, esta fructosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa 6-fosfato por medio de una isomerasa. ¿De acuerdo? Ustedes cuando vean isomerasa quiere decir que lo único que hizo fue cambiar alguna cosa, ya cambiar un enlace, cambiar alguna cosa, pero manteniendo la estructura, no la estructura molecular, pero sí el número de elementos. Lo único que va a cambiar es el número de enlaces. Vamos a pasar de tener ya un anillo pentagonal, es decir, un anillo así, ya, a tener un anillo hexagonal. Si ustedes recuerdan, en la glicólisis pasábamos en cambio al revés, pasábamos de un hexagonal a un pentagonal. Aquí, como estamos de subida, obviamente va a ser al revés: 1, 2, 3, 4, 5, 6. La glucosa 6-fosfato tiene un anillo hexagonal, mientras que la fructosa 6-fosfato va a tener un anillo pentagonal, es decir, un anillo con 5 lados, y este va a tener un anillo con 6 lados por una isomerasa. Ustedes cuando vean isomerasa quiere decir que pasó eso, conservó el número de elementos pero simplemente cambió el número de enlaces, sea para mayor o sea para menor. En este caso se va a llamar fosfo por el fósforo y gluco por la glucosa, isomerasa, nada más, ¿de acuerdo? Porque se va a mantener la estructura molecular, va a ser un azúcar igual. Recordemos que la fructosa es el azúcar que nosotros encontramos en las frutas. Fructosa, fruta, ¿de acuerdo? Es el azúcar que nosotros podemos encontrar en las frutas, como dato. Y por último, chicos, la transformación de la glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta era otra de las reacciones que no podíamos revertirlas directamente en la glucólisis, por lo que utilizamos una nueva
enzima que es la glucosa 6 fosfato fosfatasa. Vamos a sacar el fósforo que se encuentra en este carbono 6 y se va a transformar en fósforo inorgánico. Y vamos a meter una molécula de agua. Y así podemos obtener nuestra molécula de glucosa que va a poder salir al torrente sanguíneo para ir directamente al cerebro. Es por eso que cuando las personas se desmayan y les dan unos sorbitos de soluciones azucaradas, sea esta gaseosa, B220, lo que sea que tenga azúcar, ¿de acuerdo? Las personas entran en sí y ahí sí le puedes meter el caramelo a la boca, ya cuando la persona esté consciente, porque si le metes el caramelo en la boca cuando está toda desmayada, toda atontada y botada en el suelo, puedes hacer que broncoaspire y vas a producir obviamente una lesión mayor, y aquí sí ya se va a complicar el caso porque te va a tocar sacar el caramelo de los pulmones, ¿de acuerdo? Maniobra de Heimlich aquí no va a funcionar porque se va a ir a los pulmones, entonces va a tocar hacer extracción obviamente con aparatos quirúrgicos y ese ya no es tema para este momento. Van a trabajar los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? La persona ya le va a cambiar el color, ya no va a estar tan pálida y va a empezar a recuperar el tono natural, porque típico se desmaya y está pálido y obviamente se va al suelo porque sus músculos no van a poder responder, pero ya con poquita de glucosa que tiene ya como que entra en sí, ¿de acuerdo? Recordemos que cuando ya bajaron los niveles de glucosa por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro, la persona ya está mal, ya se siente mareada, todo lo demás, y recordemos que esta gluconeogénesis va a empezar 12 horas después del ayuno, ¿de acuerdo, chicos? Ojo, para esas personas que dicen, bueno, entonces voy a bajar de peso matándome de hambre, no. Como les dije, son procesos metabólicos que funcionan al mismo tiempo, entonces mientras tú estás formando una cosa, estás eliminando otra, y esa cosa que se elimina, básicamente va a ser los ingredientes necesarios para empezar a formar otra reacción, ¿de acuerdo? Entonces puedes estar obviamente entrando en otros mecanismos que se llama cetoacidosis y todo lo demás, que eso es otra cosa. Ahora bien, chicos, pasemos a estos cuadros que ustedes se pueden encontrar en cualquier libro que ustedes estudien. Les van a poner cosas así y uno dice, miércoles, ¿y ahora cómo entiendo esta vaina? Pues poniendo en orden las cosas, ¿no? Nosotros vemos que aquí tenemos la glucosa. Entonces, al seguir todo este camino de aquí, esta división de aquí, que después se transforma en esto, y de aquí para arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ver básicamente qué es la transformación ya de la glucólisis, y vamos a terminar en piruvato, ¿de acuerdo? Por aquí, en alguna de estas rutas vamos a terminar en piruvato, pero eso es siempre y cuando tengamos glucosa. Si nosotros no tenemos glucosa, vamos a tomar este piruvato, o este piruvato se va a formar, va a venir del lactato, va a venir de los triglicéridos, va a venir del glucógeno y de un montón de rutas, con tal de que de los aminoácidos que tenemos aquí, todos estos van a converger para transformarnos en este lactato que nosotros necesitamos. Entonces, en este piruvato, entra a la matriz mitocondrial, se transforma en oxalacetato mitocondrial. Para poder salir de la mitocondria se transforma en malato. Este malato es el que sí puede salir de la mitocondria para estar en el citoplasma, y aquí se va a transformar en oxalacetato, y este es el que sube nuevamente por toda esta ruta para poder formar la glucosa. Entonces, en marcador rojo tenemos la glucólisis, y en el marcador verde tenemos la gluconeogénesis. Aquí tenemos el ciclo del glucógeno, cómo es que se destruye, pero eso es tema para otra clase. Ahora, dentro de las reacciones nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta mucho lo que nosotros ocupamos, lo que gastamos, lo que tenemos, etcétera. Es más o menos como irte al súper. Vas con cierta cantidad de dinero, vas con una lista, vas tachando lo que vas comprando, y obviamente no tachas lo que no tienes. Entonces vas invirtiendo dinero, vas comprando cosas, dices, por ahí te encontraste alguna otra cosa que, bueno, si no compro esto, o si compro un producto más barato, me va a sobrar dinero, cosas así. Es más o menos como hacer las compras para la casa, punto. Entonces,
nosotros dentro de todo este mecanismo vamos a tener productos y vamos a tener los sustratos que van a ser todos los elementos que nosotros vamos a invertir. Vamos a poner que nosotros tenemos aquí los ingredientes para el pastel. Las enzimas básicamente van a ser el horno en el que nosotros le vamos a meter para que todo esto se hornee y forme un pastel. Y en este caso el pastel va a ser el producto final. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener sustratos, que va a ser los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a tener las enzimas, que va a ser el horno básicamente por el que se van a compactar todos estos ingredientes. Y por último, como producto vamos a tener el pastel. Recordemos que en todas estas reacciones, por lo general, el producto de una reacción va a ser el sustrato de la siguiente. ¿De acuerdo? Es decir, lo que yo tengo como producto final van a ser los ingredientes necesarios como para que yo haga otra reacción. ¿De acuerdo? Bajo este concepto nosotros vamos a tener que vamos a invertir 2 piruvatos. Déjenme cambiar de color. Vamos a ponerle un color anaranjado. Vamos a invertir 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos. ¿De acuerdo? Que son los que van a entrar aquí. Voy a invertir en esta transformación 4 ATPs, 2 GTPs y 2 NADH, es decir, 2 moléculas cargadas. Pero recordemos que estos son los sustratos totales, es decir, yo por 2 piruvatos voy a invertir 4 ATPs, 2 GTPs y 2 NAD. Es decir, que yo por cada piruvato en forma individual solo voy a invertir la mitad de todo esto, es decir, solo 2 ATPs, un GTP y un NAD, es decir, un NADH, es decir, una molécula cargada con hidrógeno, solo una, ¿de acuerdo? Mientras que en los productos voy a obtener también este producto va a ser el resultado de estos 2 piruvatos. Ya, si yo estudio todas las reacciones en forma individual, piruvato por piruvato, solo voy a tener obviamente la mitad. Pero cuando ustedes vean este tipo de nomenclatura, cuando tengan un 2 adelante, quiere decir que son 2 piruvatos o 2 sustratos los que entraron a la reacción. Ahora bien, contemos entonces, chicos. Dice que tenemos, por cada piruvato vamos a tener 2 ATPs. Vamos contando. Estamos con el color amarillo para los ATPs. Entonces, aquí tenemos uno. ¿De acuerdo? Tenemos un ATP en la transformación de glicerato 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Tenemos uno. Este es GTP, este no cuenta, este queda como GTP solito, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el otro ATP en toda la reacción. Con este serían 2 ATPs. Entonces se cumpliría la regla de que aquí tenemos 2 GTP por cada piruvato. Como son 2 piruvatos, tenemos 4 ATPs. Dice que invertimos un GTP por cada piruvato. Vamos a cambiar de color, vamos a un color azul. Entonces, estamos en el final de la reacción y vamos bajando. Y aquí es donde tenemos nuestro GTP. Tenemos solo uno por cada piruvato. Como son 2 piruvatos, tenemos entonces los 2 GTP que nos indican las reacciones. Y nos dice que tenemos un NADH por cada piruvato. Entonces, simplemente buscamos. Aquí está. Tenemos un NADH que sería este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué aquí no se cuenta el otro NADH, este de aquí? Simple, chicos, porque este queda totalmente anulado. Porque miren, aquí viene un NADH y queda como NAD. Y afuera viene un NAD y se transforma en NADH. Entonces esto se elimina básicamente, no se toma en cuenta porque quedaría anulado. Es más o menos matemáticas, así. Si ocupe lo mismo que ocupé para formar algo, lo vuelvo a utilizar, pues no me sirve de nada. Es por eso que este de aquí no se cuenta, porque lo mismo que ocupo para poder salir, para este
oxalacetato se transforme en malato, lo mismo necesito para que el malato afuera, ya en el citoplasma, se transforme en oxalacetato citosólico. Por eso se anula y no se toma en cuenta. Entonces, habíamos dicho que tenemos un solo NAD que se transforma en NADH. Un solo NADH que se transforma en NAD. Y cumplimos con los sustratos que tenemos aquí, que por cada piruvato vamos a ocupar un NADH, y como son 2 piruvatos, pues tenemos 2. Ahora, vamos a los productos, al resultado final, es decir, a este pastel que nosotros ya tenemos formado. Vamos a tener una glucosa, obviamente, por cada 2 piruvatos vamos a obtener una glucosa, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, dice que vamos a tener nosotros 4 ADPs, y es lógico, porque si nosotros en la reacción anterior, en los sustratos, teníamos 4 ATPs, ya, al usarlos van a quedar transformados en ADPs. Si tenemos 2 GTPs, al utilizarlos vamos a tener 2 GDPs, ¿de acuerdo? Y si ocupamos un NADH, en total serían 2 por los 2 piruvatos, vamos a tener 2 NAD, es decir, pasan las moléculas a estar cargadas a estar descargadas. Y estos 6 fósforos inorgánicos simplemente tenemos que contar que por cada piruvato serían en realidad solo 3. Al tener 2 piruvatos serían obviamente 6, pero aquí tenemos por cada piruvato 3. Los otros 3 que vienen del otro piruvato, porque recordemos que son 2, serían los 6 que nosotros tendríamos dentro de la reacción. Entonces contamos, aquí tenemos 1, que es en la transformación de glucosa 6-fosfato a glucosa. Tenemos 2 con la transformación de fructosa 1,6 difosfato a fructosa 6-fosfato, y el último que sería aquí, el tercero, en la transformación de 1,3 bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. Tenemos 3 por cada piruvato formado, y nos daría el total de 6 fósforos inorgánicos. Entonces, chicos, todo es cuestión de irlo entendiendo pasito a pasito. O sea, si ustedes ya tienen la base, pueden entender estos gráficos de aquí, porque si ustedes se ponen a leer en cualquier libro de biología, de lo que sea, les van a poner gráficos así y va a ser inentendible. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Y por último, las regulaciones. Yo sé que esto les puede parecer totalmente incomprensible, pero vamos a dividirlo en 2. Acá va a estar la glucólisis y acá la gluconeogénesis, pero vamos a poner atención solo para entender cómo funcionan las regulaciones. Las regulaciones van a funcionar en base a un simple concepto. Cuando la enzima que me está produciendo X producto, es decir, lo que sea, ya, me está produciendo demasiado, esta enzima va a quedar inhibida por el mismo producto. Es decir, regresemos al ejemplo de los pasteles. Tenemos los sustratos. Tenemos aquí la leche, tenemos aquí la harina, tenemos la mantequilla, etcétera, etcétera. Todos los ingredientes que nosotros necesitamos para un pastel. La enzima va a ser el horno donde todo esto se va a unir, se va a compactar y va a formar el tan famoso pastel. Y este pastel sería obviamente el producto final. Es decir, tenemos ingredientes, el horno y el pastel. Tenemos sustratos, tenemos enzimas, que sería el horno, y tenemos por último el pastel. En este caso es lo mismo. Si estamos en glucólisis, la glucosa sería el sustrato, es decir, el ingrediente. La hexoquinasa sería el horno que va a convertir todo esto en el pastel. Y este pastel sería la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa la inhibición? Es decir, esta partecita de aquí. Que cuando yo tengo demasiado de este producto, que es decir, glucosa 6-fosfato, es decir, tengo demasiado pastel, este mismo producto se va a encargar de inhibir a esta enzima, porque hay demasiado.
Entonces es más o menos como que si dijese que al tener yo demasiado pastel, voy a terminar quemando el horno y el horno ya no me va a producir. Por más sustrato que tenga, por más ingredientes que tenga, sin el horno yo no hago nada. Entonces, cuando yo tengo demasiado producto, la enzima que me forma este mismo producto va a quedar inhibida. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a la gluconeogénesis, cuando yo tengo demasiadas cantidades del producto, recordemos que la gluconeogénesis es un proceso que va al revés, es decir, va de aquí a acá. Los papeles se intercambian, es decir, este va a ser el sustrato, esta enzima va a ser el horno y este va a ser el pastel, es decir, el producto. Por lo tanto, cuando yo tenga ya demasiada glucosa, voy a inhibir esta enzima que me está produciendo esta glucosa, que en este caso, como estoy hablando de gluconeogénesis, va a ser básicamente inhibir la glucosa 6-fosfatasa. Y así con las tres reacciones que yo les decía que eran irreversibles. Lo mismo va a suceder con la reacción número 3, que es el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, si hablamos en el caso de la glucólisis, o a su vez al revés, el paso de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato cuando hablamos de gluconeogénesis. Va a ser exactamente lo mismo. Al resto de elementos no le paren bola, simplemente quédense con los sustratos, productos y las enzimas, nada más. Y esta sería la reacción final a esto. No le tomen en cuenta, no me dio tiempo de cortar porque quedaría bastante feo el dibujo. Entonces, la transformación de piruvato a fosfenolpiruvato, que sería en la gluconeogénesis, es decir acá, y en glicólisis de fosfenolpiruvato acá, es decir, estamos igual dividiendo así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tenga en glucólisis un exceso de piruvato, ¿de acuerdo? Un exceso de piruvato, el mismo piruvato me va a inhibir la enzima que me está produciendo este exceso, es decir, me va a inhibir esta enzima. Por otra parte, cuando yo hable de gluconeogénesis, cuando yo tenga el demasiado fosfenolpiruvato, en este caso ya el piruvato no va a ser quien me va a inhibir a la enzima, sino el oxalacetato, porque es con lo que yo estoy trabajando. Este oxalacetato es el que me va a dar la pauta para yo poder formar fosfenolpiruvato. Recordemos que estamos en gluconeogénesis a este lado. Entonces, el exceso de producto, que sería fosfenolpiruvato, es el que me va a inhibir a esta enzima de acá, que es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Y eso ha sido todo, chicos. Esa ha sido la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, espero que si es necesario vean la clase 2 veces, o si tienen alguna duda o alguna inquietud, me tienen agregado en el grupo, me preguntan con toda la confianza del mundo que estoy para responderles. No se olviden de hacer el taller, hay preguntas bastante interesantes acerca de la gluconeogénesis, así que pilas, chicos. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden revisar en estos cuadros de ayuda que yo les puse aquí, que están en todas las diapositivas, o a su vez poder adelantar o retrasar el video dependiendo de lo que necesiten. Y si necesitan, obviamente, revisar la clase de glicólisis, vayan al link de la clase anterior para que puedan refrescar el conocimiento. Y nos vemos en la siguiente clase o cuando tengamos la oportunidad. Hasta luego, chicos.